Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente y por supuesto darles la bienvenida a Agenda Abierta. Y en esta ocasión y en este primer tramo de nuestro programa recibimos con muchísimo gusto al senador Frente Amplista de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Bueno, bien, me va bien, agradezco la invitación y un gusto estar aquí en este espacio tan importante y tan visto además, ¿no? ¿Cómo procesó la renuncia a la banca de Astori? Bueno, ¿O cómo la está procesando? Porque es relativamente... horas prácticamente. Exacto. Bueno, de dos maneras, ¿no? Desde el punto de vista histórico, con mucha simbología. Danilo es una de las 4 o 5 personalidades políticas generales del Uruguay, protagonista hasta hoy de los últimos 40 años, pongamos que, o 50, pongamos que hayan sido de la calle Padre, Sanguinetti, Mujica, Tabaré y Danilo Astori. Si vas más atrás, por supuesto, Sereñi, Wilson. Pero como protagonista, en lo académico, porque es un hombre que a los 32 años era decano de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Económicas, nunca hubo precedentes en la materia, así. Autor de muchos libros, conferencista, dio clases en universidades de Chiapas a México, en fin, lugares en Europa también. Fue denominado el mejor ministro de Economía del mundo en el primer gobierno del Frente por una revista internacional británica. Encabezó todas las listas del Frente Amplio en la elección del año 1989. Fue compañero de fórmula de Sereñi. Siguió, como nosotros, todo el derrotero de las ideas de Sereñi y a su vez fue ministro de Economía de 2 de los 3 gobiernos del Frente y vicepresidente en el medio. O sea, una figura excluyente de la vida política nacional que por razones de salud no pudo asumir la banca. Peleó hasta que se dio cuenta que no tenía la ecuación suficiente de posibilidades administrativas con el reintegro. Y yo personalmente pienso tener una impronta distinta porque soy distinto. Tampoco soy nuevo en la actividad política, tengo muchos años de trille, particularmente en Canelones, con temas distintos, con perfiles distintos, sí con la misma orientación programática, política, ideológica, pero con características distintas. Sobre eso vamos a hablar y también sobre esa visión respecto a distintos temas. Pero hubo allí algún integrante de la oposición, aunque debo reconocer, yo lo escuchaba atentamente a usted, yo creo que Astori logra lo que muy pocos políticos logran, que es el respeto desde el adversario. El reconocimiento de los otros partidos y de los otros sectores, ¿no? Ahora, sin embargo, alguien de la oposición por allí dijo, bueno, pero demoró mucho en renunciar, estuvo 2 años cobrando el sueldo. ¿Qué respuesta hay para esa crítica, para ese planteo, Maía? Que en tema de salud no es la primera vez que pasa. Primero, tuvo el amparo de una pandemia que, no sé, en Uruguay no hubo en 100 años, ¿no? O sea, no hay parangón con eso. Y todas las personas de su edad, de funcionarios públicos, hicieran lo que hicieran, estaban inducidos por los decretos y las leyes, por la edad y el riesgo que suponía la edad y el virus, a quedarse en su casa. Él además con enfermedad respiratoria y la edad, 82 años más. Pero yo le puedo decir, y no le voy a dar nombres, que sin ir más lejos, en el periodo pasado, hubo 2 casos de personas que yo voté en un caso, porque está en la Cámara de Diputados, su licencia largo tiempo. Algunas figuras de la oposición que hacen este señalamiento hoy la votaron el periodo pasado. Entonces vos no podés aplicar un criterio cuando es de tu partido y otro distinto cuando es del otro. Cuando son temas de salud y sos legislador, porque si es alguien que está en otro lado, no, lo entiendo, pero sabés cómo funcionan las cosas, tenés que ser muy crápula para aplicar un criterio con alguien que es de tu partido y hacer las cosas en silencio y señalar públicamente a alguien que, como Danilo, tuvo, ayer lo vimos en el Senado, el reconocimiento de gente que piensa como él y piensa todo lo contrario.
Entonces, el reglamento es uno solo. ¿Están faltando códigos? Sí. ¿O se cayeron algunos? ¿Por qué lo planteo? No solo por esto. Si alguien que votó la licencia permanente de los suyos y ahora señala la de los otros, eso es no tener código. Lógico. Acá, en el barrio y donde usted quiera. Ahora, la filtración del documento, ¿también es una falta de código, Maya? Sí, lo que pasa es que no sé por dónde vino, esa es la verdad la milanesa, porque creo que hay un problema de procedimiento fuerte. Yo no soy especialista en la materia, si bien fui el miembro informante del periodo pasado de la ley de inteligencia del Estado, es una ley que vos la asociás a temas de seguridad, policía, militares, pero tiene que haber otros aspectos que son, por ejemplo, economía o Cancillería aplica inteligencia del Estado, porque a vos, cuando mandás un embajador a tal lado, tenés que saber cuál es la situación política de ese país. Te remiten información al canciller y al Poder Ejecutivo todos los días. En aduana no se aplica por inteligencia del Estado, se aplica. Claro, está bueno esto que usted menciona porque es mucho más que... Es mucho más que lo policial. Cuando alguien escucha la palabra inteligencia, lo primero, por lo menos en este país, es militar, ni siquiera policía. La inteligencia que yo por lo pronto toda la vida conocí es la de los militares, ¿no? Ahora, bueno, está bien, formamos esto con la policía, pero claro, hay inclusive políticas vinculadas a la producción, a la industria, que son secretas, ¿no? O sea, que las maneja exclusivamente el sistema político. Por eso digo, son cosas muy reservadas. ¿Cuál fue la ventaja de la ley de inteligencia? Primero, que se trabajó como 7 años. Segundo, que la sacamos por unanimidad de esa legislatura. Ahora con la LUC le cambiaron algunas cosas que no están de todo buenas y le sacaron solo con los votos del gobierno, pero la ley en general lo que hizo fue una integralidad de una visión, de una inteligencia del Estado. Y un día en un programa, si quieren, abordamos este tema, porque bueno, me tocó estudiarlo y algo sé, por decirlo. No soy especialista, pero voy a lo del documento. Insisto, no soy especialista, pero cuando usted entrega a la comisión especializada, tal cual lo dice la ley, un documento, tiene que tener lo que algunos colegas les escuché decir, trazabilidad. O sea, poder hacer el seguimiento de ese papel. Si es tan importante y tan sagrado y tan reservado, usted tiene que saber que si yo se lo doy a usted, tiene determinadas señales. Imagínese como si fuera un billete, digamos, la marca de agua, creo que se llama, algo parecido. Sí, sí. Bueno, tiene una trazabilidad, un seguimiento que yo sé que ese documento, si pasó algo, pasó en tal etapa. Digamos, pasó cuando lo tenía fulano. Ahí está, no se hace en cualquier lugar, o sea, no se hace de cualquier manera, se hacen con determinados procedimientos, particularmente de inteligencia. Ahora, el relato que yo tengo de mis compañeros, porque no estoy en la comisión en este periodo, en esa, es que Vino Garcé entregó 5 copias a los legisladores que estaban ahí. Como había 10, vamos a darle una a cada uno. Salió una funcionaria, imagínense, acá estamos en el estudio de noche, sale la funcionaria. Esto es muy uruguayo, lo que usted me está relatando es muy uruguayo. Le sacó fotocopia, taca, volvió. Bueno, las copias para los legisladores que no tienen. ¿Está? Bueno, esa parte de la historia no trascendió. Bueno, pero es lo que pasó. Entonces, eso es lo que pasó. Y después, Garcé, según el periodista, según su colega, Preve en este caso, sí, dijo que le dieron un documento que tenía 15 hojas y el otro era de 14. ¿Se perdió alguna en la fotocopiadora? ¿Qué quiere que le diga? O sea, Claro, o sea, está bien, el punto es, igual no hubo código, porque alguien que estuvo ahí, lo lanzó y no lo tendría que haber lanzado. Ahora, hubo poca formalidad o seriedad a la hora de tratar el documento. O sea, de manejarlo, mejor dicho, sí, para que quede mejor el término. Lo que pasa es que, a veces me tiento en esto de tener una teoría conspirativa, que no es bueno en esto, porque te pasás de paranoia en esta vida. Está claro, pero está claro. Yo digo, usted entrega un documento, hay 10 legisladores, de su partido y de los demás. Pasó el procedimiento que yo le digo. No se puede ir tan suelto de cuerpo a decir fue los parlamentarios cuando se hizo este procedimiento. O, como dijo un ministro, traición a la patria. O, como dijo el presidente, sabotaje.
Yo, ¿sabe que tengo miedo? Que sea una cama que le hicieron o al presidente o a algún ministro. Porque si después viene usted, Renzo, y va al juzgado y dice, no, mire, el documento mío es otro, y tiene la protección de la fuente, que usted la tiene derecho a proteger por razones constitucionales, salvo que tengan algún mecanismo tecnológico, ¿viste? De que, bueno, lo agarraron a tal legislador entregando el documento, ¿cómo hacen para demostrar algo tan...? Entonces, a mí mi temor es que este tipo de cosas terminen mellando más la imagen del Poder Ejecutivo. Porque, a ver, esto no es un capítulo aislado. Le dieron un pasaporte a un narcotraficante uruguayo que estaba en una cárcel, no en el Paraguay, que puede haber unos cuantos presos, o en Buenos Aires, o en San Pablo. En Emiratos Árabes. ¿A usted no le llamaría la atención que le pidan un pasaporte de un uruguayo detenido en un país exótico donde hay 30 uruguayos viviendo, capaz? Es raro. Salió express. Después se le instala, como dice la fiscal, palabra de la fiscal Fossati, una asociación para delinquir en el edificio que está el presidente de la República, 4º piso. Es como si usted viviera en un edificio en Avenida Libertador, cerca del Palacio, y está en el piso 10, y en el piso 4 tiene una boca de pasta base y no se enteró. Y entra gente rara, va, viene. Es posible. Entonces, ese tipo de cosas pegan en lo que es más importante en un gobierno. ¿Qué es? La seguridad. La confianza y la credibilidad. Porque es difícil de creer algunas cosas. Pero esto igual atañe a la seguridad, Maía. Claro que atañe a la seguridad. A mí me parece extraño, o me resulta extraño, porque el Frente Amplio no ha solicitado, entre otras cosas, ¿lo qué? La renuncia del ministro. Bueno, están valorándola. Lo que pasa es que todos los días aparece una cosa nueva, ¿no? Entonces, está raro. O sea, lo que pasa es que ahora, lo que estamos valorando en el frente un poco es no correr atrás de la pelota como el fútbol infantil a veces pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Si esto tiene un tratamiento judicial, que lo inició precisamente el Director Nacional de Inteligencia, si el Poder Judicial determina que no es responsable o que no se encuentra responsable, el que queda en falso y se tiene que ir solo es el Director Nacional de Inteligencia. Porque, a ver, vamos a entenderlo, no es el Director Nacional de Servicios Ganaderos o de Educación, es de Inteligencia, es al que no le puede pasar esto, ¿se entiende? O sea, si hay alguien que maneja información reservada, que según los cambios en la LUC, en algunos casos, solo los maneja él y el presidente de la República. Que no digo que sea el caso de los documentos que entregó, porque ni siquiera lo leí. ¿Tá? ¿Qué otro responsable hay si lo que él denuncia queda como si nada? Senador, hacemos una pausa y charlamos de otros temas. Tanda, ya regresamos. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos.
Seguimos con Agenda Abierta y vamos a un tema que hace algunos días atrás charlaba con un legislador de la coalición, específicamente nacionalista, y él mencionaba que le parecía extraño que su sector, los astoristas, decía él, no hayan planteado una alternativa al proyecto de reforma previsional. ¿Por qué? Él me lo explicaba de esta manera. El Frente Amplio, como coalición de sectores, de partidos, tiene sectores más radicales que se oponen a todo, decía él, y sectores que tienen cierta flexibilidad y que además les importa y saben sobre los temas económicos. Entonces, él esperaba un proyecto alternativo. Maía, ¿debería los astoristas presentar un proyecto alternativo? ¿Ustedes sienten que también el electorado lo espera? No, lo que espera el electorado es que tengamos un mensaje claro en cada tema. Lo que pasa es que el legislador no conoce o la trayectoria del astorismo o al Frente Amplio, o a ninguno de los dos. A ver, yo lo comentaba ayer en un comité de base del Frente en Colón. Porque uno tiene que recorrer no solo Canelones en el país. Ahora, pero sin embargo, ATS, la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, tiene un proyecto. Es totalmente distinto al que presenta el gobierno, pero lo tiene. El PIT-CNT también. ¿O no? Más o menos. Tiene respuestas, no proyecto alternativo. Pero vamos por partes. A ver. Convocatoria Sereñista y Asamblea Uruguay como parte de él. Nosotros hicimos propuestas alternativas. Capaz que el legislador no las conocía y tiene derecho a no conocerlas, pero hicimos propuestas alternativas y está en un documento que emitimos públicamente, yo le diría, hace 15 días. Pero voy a la pregunta inicial. Nosotros resolvemos como Frente Amplio y el Frente Amplio no presenta un sector una cosa y vota una cosa y otros otra. Nosotros como Frente Amplio votamos todos las mismas cosas, salvo excepciones, porque somos un partido de gobierno. El partido de gobierno tiene tendencias, tiene de todo adentro, pero actúa como partido, porque es lo que le da la solidez. Mañana alguien vota al Frente Amplio, usted sabe a qué atenerse, y no que unos tiran para acá, otros tiran para allá, y que cuando entra al Parlamento cada uno resuelve lo que se le cante. No funciona así, los partidos no funcionan así, y el Uruguay no funciona así. Ahora, en su consideración, Frente Amplio como partido de gobierno, o partido opositor, ¿no tendría que presentar un proyecto alternativo? Proyecto no sé, pero propuesta sí. Porque, a ver, este no es cualquier proyecto, ese es el punto. El Frente Amplio definió en su programa que tenía que haber reforma de la seguridad social. El Frente Amplio durante sus administraciones hizo una cantidad de reformas a la seguridad social. Voy a nombrar una que salió y otra que quiso y no pudo. Hay varias, ¿no? Pero bueno, reformó la caja bancaria, la policial, reformó la de seguridad social en general, en que una enorme cantidad de gente se pudo jubilar, porque bajó de 65 a 60 años, porque acortó los años de trayectoria laboral a 30 años, y así, por ejemplo, en 2008 una cantidad de empleadas domésticas o gente que le costaba acreditar sus años de trabajo se pudo jubilar. Es decir, si no estarían boyando en el sistema, vaya a saber de qué manera. Si la gente obtuvo más derechos. O sea, reforma de seguridad social hicimos. ¿Cuál fue la que no pudimos? La militar. Pues nos faltó un voto. Casualmente, el de Darío Pérez, que se fue al Partido Nacional. Yo estaba presidiendo la Cámara, no me lo contó nadie esa. ¿Qué pasó? Eso, Darío Pérez dijo que no, y se terminó. Ahora, el Frente tiene que tener actitud, que ya definió, de votar en contra en general, porque las líneas no las comparte, y hacer propuestas, y vamos a hacer propuestas. Pero le voy a dar un dato que a mí me llamó la atención, que la delegación del PIT-CNT de hoy la dijo, y la preguntó el economista Vergara. ¿Por qué se hace la reforma? Vamos a empezar por eso. Bueno, le respondo. Entro en el papel de abogado del diablo. Porque aquí lo que se dice es que si no, en un par de años más no va a colapsar el sistema. Bueno, chao. Y las futuras generaciones no se van a jubilar. Bueno. Ese es el hilo argumental, y usted lo sabe, del gobierno de coalición. En una palabra, porque es deficitaria, ¿no? Exacto. Bueno. Acá las proyecciones que se hacen, ¿saben a qué año son? Al 2070,
y al 2100. Por más que usted es más joven que yo, ninguno de los dos lo va a ver. ¿Tá? Pero le digo, es casi lo mismo que ver a Peñarol campeón, dice, ¿no? En esta etapa sí, está muy complicado. Hoy ese ejemplo lo habló Vergara y se lo contestó en esos términos a Andrade durante la comisión. Yo dije, son temas de perspectivas. Pero le voy a dar un dato. En los primeros 20 años es casi nulo lo que se ahorra el Estado. Es decir, el déficit se mantiene casi igual. Porque usted me dice, mire, en 2 años colapsa, pero en realidad la proyección que se hace es para 20 años los cambios. Los primeros cambios, ¿cuándo van a ser? En el 2043. Ahí va a estar el primer jubilado que cobre por el sistema nuevo. Por lo tanto, no se puede hablar de impactos inmediatos y solución diferida en 20 años como si fuera la misma cosa. Yo estoy de acuerdo que la solución tiene que estar diferida en 20 años. ¿Por qué? Porque no voy a hacer como la calle Pou, que la campaña electoral dijo que los trabajadores de hoy no iban a tener problema, que iba a ser para los trabajadores del futuro. Minga. En realidad fue ¿cómo? Fue para los trabajadores ahora de 1973 en adelante, nacidos. Bien. Entonces, el problema es la inconsistencia de las propuestas. Mire, primero, es una reforma jubilatoria, no es previsional. Cuando es previsional, estamos hablando de otras etapas de la vida, niñez y demás. Segundo, no tiene la solución fiscal que decía el fundamento de la angustia. ¿Por qué? Porque recién van a haber las primeras jubilaciones dentro de 20 años por la transición. Tercero, se mantienen inequidades en esa transición, porque en los 20 años no se toca lo que pasa con los trabajadores en general, pero tampoco con las jubilaciones de los cargos jerárquicos militares durante los 20 años. Entonces, si vos sabés que tenés un déficit en una caja, que es mucho más que las otras, ¿por qué no tocas nada en la transición de una? Que sabés que ya el punto de partida es diferente. Le digo más, cuarto, desde el punto de vista de los ingresos, lo que va a pasar, según el PCNT, yo tenía una diferencia de esto porque es un tema muy técnico, ojo con esto, sí. Que usted se va a jubilar con 65 años con los ingresos menores que se jubilaría hoy, porque a los 65 años va a tener la jubilación que debería tener a los 60. Según el PCNT, son más años y menos ingresos. Antes de cerrar, dos temas que quedan en el tintero. La primera, reforma educativa. Es su métier, además, es profesor, me consta que lo ha estudiado. ¿Es imperante una reforma? ¿Es necesaria una reforma en este país, sí o no? Sí, claro. Bien. ¿Y qué pasa con la actual? ¿Por qué no es la adecuada? Lo que pasa es que por ahora es un eslogan. Ese es el punto. Mire, hoy estamos en noviembre, ¿verdad? No tenemos los programas. No se sabe cuántas horas va a haber de cada asignatura. Aparentemente se va a aplicar en determinados niveles de educación. Aparentemente, el que vendría a estar en tercero liceo va a estar en séptimo o en noveno. Entonces, por un lado son cambios mucho de... Pero Maía, ¿ustedes no han convocado a la comisión, no han charlado con Robert Silva, no les ha transmitido esto, ¿ustedes no le han preguntado? Mira, porque compareció hace poco en la comisión de educación. No me acuerdo cuál fue la última fecha, pero ahora lo convocamos de vuelta. Ahora este lunes vamos a ver la fecha, en diciembre viene. Pero el problema es que, a ver, yo no sé si es que, veo que en el Palacio Legislativo una de las calles que lleva de 18 hacia el Palacio se llama Fernández Crespo, antes se llamaba Sierra. Yo no sé si esto es el cambio de nombre que te lleva al mismo lugar o qué. Que hay que hacer cambio en la educación media está bien, pero lo que pasa es que todos los días te enterás de una nueva, distinta y rara. ¿Qué es lo que decían los gobiernos del Frente Amplio, la oposición de entonces, gobierno hoy? Que nosotros habíamos bajado la calidad de la educación, entre otras cosas porque habíamos bajado los niveles de exigencia, ¿verdad? Bien. ¿Qué se resolvió ahora el 9 de noviembre?
hace poquito. Se resolvió que ahora, si usted está en sexto liceo, en vez de pasar con su materia historia, por ejemplo, con 8 para exonerar, lo puede hacer con 6. Y así en todas las materias. Pero en noviembre, usted empezó el año con una manera de exigirle a sus alumnos, ellos con determinada regla de juego, y es como, yo lo puse en un ejemplo en un video, es como si usted entra al campeonato del mundo y cuando va a jugar la final, no, mire, el arco vale tiene 2 metros más. Y sí, capaz que hay más goles, en este caso más promociones. ¿Por qué? Porque en vez de promover con 8, ahora van a promover con 6. Pero además le eliminó la exigencia de la asistencia, en el sentido de que no se le toma en cuenta. Entonces, para la repetición le digo, ¿no? Sí, está claro, las faltas. Y no claro, se contabilizan las faltas. Por eso, entonces. Está claro. ¿Y cómo puede ser que el gobierno sale a decir, el ministro Lema, que le sacaron la asignación familiar a las familias que no envían sus hijos a estudiar? ¿Y eso cómo sabe que no envían sus hijos a estudiar? Porque está registrado en los liceos y en la SUTO y en la escuela. Renzo Gabriele no vino todo el año o dejó de venir. Bueno, si los papás y la mamá suya no lo mandaron más, no cobra asignación. Es un criterio. Ahora, resulta que Renzo Gabriele dejó de venir en junio, no cobra asignación por eso, pero puede pasar de año. ¿Cómo se puede aplicar a la misma persona un criterio, por un lado, de exigirle a la familia, mirá, yo te apoyo desde el Estado, y tú cobras por esto, por un gurí para estudiar, pero tiene que ir? La última, Maya. Sí. ¿El Frente Amplio tendría que integrar la comisión investigadora de Charles Carrera? En pos de la transparencia, de la democracia, de arrojar luz sobre el caso. A mí me costó mucho eso de que no integráramos la investigadora, por aquello que, bueno, vos estás en la investigadora y podés hacer preguntas, hacer venir gente y la mar en coche. Lo que pasa es que es media bizarra la propuesta esta. ¿Por qué? Porque, a ver, todo lo que vas a hablar ahora ya está siendo investigado por la justicia. Y el punto en todo esto no es señalar la conducta de hoy un senador que casualmente fue el que le puso la mirada junto a Vergara en el tema del puerto. ¿Tá? Es si efectivamente las cosas ameritan las acciones que se están tomando. ¿Para qué son las investigadoras? Yo tengo 25 años en el Parlamento. Son para investigar cosas serias, de verdad. Si vos tenés un tema de conducta de un parlamentario, tenés otros instrumentos. Pero además, ¿cuáles fueron los hechos materiales? Porque vos tenés que ir a los hechos materiales en esto. Pasó que en un predio policial, en La Paloma, alguien estaba haciendo disparos, le dieron a una persona que quedó herida de gravedad y quedó en silla de ruedas. ¿Y qué se hizo entonces? Se investigó por parte de la policía, del Ministerio del Interior, un sumario administrativo se inició, y de la justicia. ¿Qué pasó? La justicia nunca pudo demostrar de dónde venía la bala que mató a la persona, que es otro poder del Estado, y en el Ministerio del Interior tampoco pudieron demostrar quién había sido. Capaz que es una situación que uno no comparte, que la justicia y la investigación administrativa no hayan sacado conclusiones. Pero eso fue lo que pasó. Y lo segundo que pasó es que cuando una persona quedó, una familia en una situación así, el Estado no miró para el costado. ¿Qué hizo? Le dio asistencia policial de salud a una persona que no era del sistema policial y le dio apoyo con tickets del MIDES de alimentación. Yo lo que opino es que eso no amerita una investigadora. Es la verdad, desde mi punto de vista. Maya, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo a toda la audiencia. La tanda y continuamos con más Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo.
En caso de emergencia por una alerta, ejemplo, meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora le llega el turno al diputado canario Alfonso Lerete, hombre del Partido Nacional. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí, Lerete. Un gusto saludarlo a usted, Renzo, a toda la teleaudiencia y como siempre un placer estar en este programa de elevada audiencia, no cabe duda. Teleaudiencia. Su ex casa, además. Sí, para mí es un honor venir acá, ¿verdad? Le cambiaron el nombrecito, pero la esencia es la misma. No lo vi defender en redes el cable, ¿no? Como lo han defendido otros políticos. Mire, acá es muy claro, no necesariamente todo lo que uno piensa lo canaliza a través de un medio de comunicación, a través de una red social, uno lo puede pensar, pero a veces no lo canaliza. No necesariamente el mundo de la comunicación hoy, el político lo tiene que volcar al 100%. ¿Qué visión tiene el Lerete sobre la ley de medios? Digo porque, está bien, me refiero a los actores políticos que tuitearon con esto del Mundial, qué sé yo. Uno fue el intendente canario y otros fueron integrantes de la coalición, ¿no? Allí estuvo Álvaro Perrone, Sebastián Cal, el propio Manini, hablando de que hay que discutir la ley de medios. Y ahora, hablando muy en serio, ¿qué visión tiene usted sobre la misma? Mire, la ley de medios está a discusión en la Comisión de Industria de Diputados. Se estuvo a 5 minutos de una conferencia de prensa para anunciar lo que eran determinados cambios. En esa conferencia de prensa que se frustró fue a pedido de Cabildo Abierto para generar más cambios, aspecto que obviamente lo compartimos, porque siempre que un socio de la coalición pide tiempo y pide en este sentido un espacio para poder aportar y enriquecer el texto a ser sometido a consideración de comisión y después del plenario, bienvenido. Por lo pronto sabemos que nuevamente se reactivó el tema y usted ya ve muy bien que el gobierno, desde que comenzó, cuando digo el gobierno me refiero al sector mayoritario dentro de la coalición, que fue el Partido Nacional, representado por el presidente, siempre estuvo dispuesto a modificar un elevadísimo número de artículos de la ley de medios, que no se ha generado porque no hemos tenido en sí el consenso o los números suficientes dentro de la coalición. Lo que habla muy bien de la coalición, porque cuando no hay entendimiento, no hay ningún trauma, los temas van hacia atrás o no se aprueban o quedan para poder seguir analizándolos, como pasó por ejemplo con el tema combustible. Usted se acuerda muy bien que el tema combustible ingresó con un planteo del gobierno, no hubo acuerdo, partidos de la coalición que dijeron no, presidente, esto así no se lo vamos a votar, y después, fruto del diálogo entre todos los partidos, hasta el Frente Amplio votó el tema de los combustibles, que después obviamente terminó diciendo que había que votar en contra de lo que había aprobado el Frente en la ley de urgente consideración, el referéndum. Y también con el tema de las áreas reservadas, ¿se acuerda? Todo lo vinculado con las áreas protegidas, debí decir, donde no hubo votos, allí Cabildo también dijo que no lo compartía y fue para atrás. No tenemos ningún problema en decir que la coalición tiene este sistema de trabajo que es muy bueno. Cuando hay acuerdo se avanza y cuando no hay acuerdo no se aprueba y punto. ¿Sería más fácil si fuera un partido único, en este caso, por ejemplo, el Partido Nacional en el gobierno? No, para nada. Para nada, porque nos ha demostrado la coalición que enriquece el debate. Además nosotros allí tenemos una gran desventaja que la estamos utilizando para poder avanzar y poder madurar. ¿Cuál es? Nosotros tenemos como coalición gobernante 2 años y medio, vamos para 3. En cambio el Frente Amplio tiene 50 años de coalición. Son 50 años de coalición, 15 en el gobierno, en la Intendencia de Montevideo más, pero nosotros 2 años y medio. La ciudadanía va a sacar sus conclusiones, que nosotros estamos haciendo nuestros primeros pasos. Y no nos ha ido nada mal. Enfrentamos una pandemia y la salvamos con nota, y con nota elevada. Enfrentamos todo lo vinculado con un déficit fiscal y un país que se nos había entregado muy mal y lo estamos sacando adelante. Y un presidente que se decía que no estaba
apto para gobernar, y hoy todo el mundo, inclusive desde el Frente Amplio, opinan positivamente de nuestro presidente, ¿no? Son 1000 días de gobierno. Además de la LUC y además del tratamiento de la pandemia, como usted bien señala, ¿cuáles son los otros logros? Mire, porque después todo lo otro está en materia de proyecto. Proyecto, reforma educativa. Proyecto, reforma previsional. Proyecto, ley de medios. ¿Qué se ha logrado concretar, Lerete? Ley de urgente consideración, fueron 500 y pico de artículos. De esos 500 y tantos, 135 el Frente Amplio no estuvo de acuerdo y lo sometió a referéndum, y la ciudadanía dijo, tenemos que seguir en el rumbo que marcó la coalición de gobierno. Y allí yo le puedo decir varios temas. Seguridad, por ejemplo, 101 artículos de la ley de urgente consideración para darle seguridad a la población. Hoy la población está más segura, fíjese en Canelones, donde está de jefe de policía Víctor Treza, para mí uno de los mejores jefes de policía del Uruguay. Bajó la vigiata de un 63% a un 14%, bajó hurto, bajó rapiña. Está trabajando como nunca la jefatura de policía de Canelones. Tengo que ser bien sincero, estoy convencido que desde el 85, que se reanudó la democracia, hasta hoy ha sido una de las mejores operaciones que se ha realizado dentro de jefatura. Se está trabajando, se ve la policía en la calle, se ven nuevos móviles, se ven en motocicleta, se ha reconstituido toda la parte inmobiliaria. Acá tenemos zona operacional nueva en Pando, en Ciudad de la Costa, brigada narcótico en Sauce, destacamentos nuevos, todo nuevo. Ojo, tengo dos, tengo dos. Ojo, Lerete, que, uno, dos. Ojo, Lerete, que muchos de estos logros que usted menciona, y a mí me consta, porque conozco la interna, se han hecho con comisiones de apoyo. Que es un logro de Treza, lo reconozco, porque fue él quien reinstaló estas comisiones, ¿no? Y que operó para que esto ocurriera. Pero hace falta más recursos en el Ministerio del Interior. Pregúntele al jefe de policía. Me la dejó picando. Y tengo dos ojos. Pregúntele. El ojo izquierdo y el ojo derecho. No tengo tres ojos, tengo dos. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe quién fue el gobierno que cerró las comisiones de colaboración policial? El Frente Amplio, que dijo no, porque allí había irregularidades, porque no se realizaba absolutamente nada. Y vino el gobierno de coalición y dijo no, hay que confiar en las comisiones de colaboración policial y obviamente hacer un trabajo donde lo económico no tenga incidencia en la gestión. Y este gobierno de coalición dijo bienvenida a las comisiones de colaboración policial, y están trabajando. Bueno, pero eso lo tiene que hacer la sociedad civil organizada, o lo tiene que hacer el Ministerio del Interior. Mire, usted primero me planteó un tema vinculado con los recursos y yo le dije sí. El sector privado aporta, claro que aporta. Siempre lo hizo, se interrumpió en un periodo donde gobernó el Frente Amplio y ahora volvió. Eso por un lado. Y por otro lado, es cierto lo que usted dice. Es decir, el Estado tiene que estar en estos renglones del país. Pero sucede que a veces, a igual y semejanza de lo que pasa a veces en la Intendencia, por ejemplo, de Canelones, va a veces a hablar con los vecinos y le pide colaboración para el foco de luz, para la parte de caminaría. ¿Está mal? No, no está mal, porque a veces la Intendencia tiene algunos inconvenientes para poder afrontar esas realidades. ¿Que lo tiene que hacer la Intendencia? Claro, si todos estamos pagando los impuestos en Canelones, y más ahora que va a recibir un fideicomiso de endeudamiento por 44 millones de dólares. Bueno, pero se lo tolero. Todos le pagamos los impuestos al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior Pero se lo tolero, estimado Renzo, se lo tolero, porque allí se integra la comunidad y esa simbiosis con la comunidad y los gobernantes o la institucionalidad es positivo. Que lo tiene que hacer la Intendencia o el Gobierno Nacional, estoy de acuerdo. Ahora, el objetivo en este caso se cumplió, ¿sí? Pando tiene su nuevo local, Ciudad de la Costa tiene su nuevo local, Brigada de Narcóticos en Sauce tiene su nuevo local, Destacamento de Jauregui, Berriara, Araminda, La Floresta, Zona de operacional número 5 Parque Plata lo tiene, Policía Científica Estación Atlantida lo tiene, y puedo seguir y me aburro, puedo estar 2 horas acá con usted diciéndole esto, ¿no? Conozco. Y usted sabe, la materia sabe. Conozco. Ya que hablamos de Intendencia, ha estado bastante crítico por la decisión que se ha tomado en torno a la comisión investigadora, ¿no? Comisión investigadora que ha dicho, bueno, vamos a sacar conclusiones y vamos a trasladar a la justicia. Usted no está de acuerdo con esto. ¿Por qué razón? Vamos a hacerle la historia a la teleaudiencia. Acá fue gracias al Partido Nacional que a través del edil Colombo, Tamborini, Morandi y el colorado Jerónimo Costa le quitaron el velo de corrupción y oscuridad a gestión de la Intendencia de Canelones a través de algunos municipios, caso de La Floresta. Allí, si no hubiera sido por el Partido Nacional, no se sabían los 13 casos de acoso laboral por parte de quien hoy es exalcalde. Tampoco se hubiera sabido todo lo vinculado con las 38 toneladas de alimentos que se retiraron, pero no llegaron a destino.
la falsificación de firma, el no pago de facturas a proveedores. Y le puedo decir un rosario de temas más, entre otros lo vinculado con los terrenos, los derechos posesorios, etc. Ahora, si la caída del exalcalde de La Floresta implica que el Frente Amplio le pone una tapa y dice no quiero investigar más, ahí se equivoca. Porque el intendente sabe, y seguramente capaz que algún colaborador nos esté mirando y le va a informar, el intendente sabe que hay directores implicados, por ejemplo, en el tema de acoso laboral. ¿Por qué? Porque el 24 de marzo de este año, y las pruebas las tenemos y se presentaron en la comisión investigadora, el exdirector de administración recibió un correo electrónico de 3 funcionarias que sufrían acoso laboral. 24 de marzo de este año, no septiembre, octubre de este año. ¿Qué hizo este exdirector? No contestó, no acusó recibo, no le pidió a las funcionarias que vinieran a entrevistarse con él, no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión que le tenemos que decir a la teleaudiencia? Que estuvo omiso. Y cuando un director está omiso, hay 2 posibilidades. O no le informó al intendente, y por tanto, si no le informó al intendente de esta situación, no puede seguir ocupando ese lugar. Y si le informó al intendente, está en falta el intendente. Bueno, el intendente va a tener que decirle a la ciudadanía si sabía o no de este tema del 24 de marzo del año 2022, donde 3 funcionarias por correo electrónico se comunicaron por acoso laboral. Pero no, de 30 segundos. Pero esto se repitió el 11 de mayo, cuando recibe una carta, ahora por escrito, no un correo electrónico, en persona van las víctimas a decir no soportamos más esta situación. Y no se hace nada. Recién el 13 de junio se las castiga a estas funcionarias porque se las traslada. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Proteger al victimario o a las víctimas? Yo estoy con las víctimas. Ahora, el intendente y la administración y este director estuvieron con el victimario, que hoy renunció. Que saque las conclusiones la teleaudiencia. De manera muy escueta, ¿cuál era la finalidad de esta comisión? O sea, las conclusiones o los caminos en los cuales derivaba este ámbito investigativo, LRT. 3 carpetas para investigar. Acoso laboral, faltante de 38 toneladas de alimentos, se jugó con el hambre de la gente, eso la verdad que es vergonzoso, indignante a nivel nacional, y el no pago de facturas a proveedores. El único caso que se investigó de los 3 fue el acoso laboral, y se investigó hasta un 60%. Renunció el alcalde y se dijo, muerto el perro se termina la rabia. No, acá hay más perros y hay más rabia. Bueno, acá hay directores implicados. La finalidad y el objetivo de una comisión investigadora, ¿cuáles son? Y aclarar la situación, echarle luz. ¿Por qué se lo planteo? Porque yo hablé con más de un edil de su bancada, justamente, y ellos se referían al juicio político. Ahora, mi pregunta es muy básica. Si la persona a la cual eventualmente puede ser señalada para un juicio político renuncia, ¿qué sentido tiene la investigadora? A ver, yo le voy a decir... Pero entiende la pregunta. Sí, totalmente. Ya que usted se dirigía a la vecina o al vecino, para la población en general, que por allí no está al tanto de los resortes o de los mecanismos políticos, me parece que es una pregunta... Cayó el alcalde, porque renunció. Y renunció porque evidentemente las pruebas eran contundentes. Ahora, si fruto de la investigación en esta comisión investigadora, usted recibe pruebas contundentes de que por lo menos 2 directores más, uno seriamente implicado, el otro con ciertas omisiones también, me refiero al exdirector de administración y al actual director de gobiernos locales, podrían estar implicados. ¿Investigo o meto todo debajo de la alfombra, tapo todo y que no se sepa nada? Yo le digo mi posición, que se investigue. No sé cuál es la suya. ¿Habría que generar una nueva investigadora? No, esta. Seguir en esta. Seguir en esta. A ver, si se está trabajando en esta comisión investigadora, 30 días más, 60 días más, 90 días más, hasta que se termine la investigación. A ver, hubo un compromiso del Frente Amplio, que obviamente esto está rubricado por el intendente. Ni un paso da en falso el Frente Amplio sin antes consultarlo con el intendente. Eso es clave. No estoy diciendo algo que es de perogrullo. El Frente Amplio consultó y el intendente bajó el pulgar para que continuara esta investigadora. Ahora, lo que no sabe el intendente, y está escrito, es que el Frente Amplio se comprometió a investigar las 3 carpetas y solamente se investigó la primera. Entonces, estas 2 está faltando a la palabra y al compromiso asumido a través de la votación que hicieron en la Junta Departamental, porque estas 3 carpetas están aprobadas en la Junta por unanimidad. Por tanto, el Frente Amplio deshace un camino, se contradice. Entonces, acá la clave es entender por qué el Frente Amplio estuvo dispuesto a investigar y ahora cuando se le viene todo este mar
revuelto porque hay otros implicados, dice no, todo debajo de la alfombra, le ponemos la tapa y que no se investigue más. ¿Se puede enviar las conclusiones a la justicia y continuar en el ámbito investigativo? Por supuesto. A ver, no hay ningún problema de que entiendan los ediles que este caso de acoso laboral se tiene que derivar al ámbito de fiscalía y el faltante de 38 Bueno, de hecho toneladas, ya hay denuncias en fiscalía, ¿no? por el tema de acoso laboral no. Los hay por los terrenos y los hay por las firmas. Por la falsificación de firma y por las 38 toneladas. La verdadera denuncia de las 38 toneladas la hizo Vicente Amicone y este diputado. Porque usted sabe lo que hizo el intendente. Se lo voy a refrescar a usted y a la teleaudiencia. Cuando este legislador publica en Twitter y dice que podrían haber irregularidades en ollas populares, ¿qué hace la intendencia? Hace una captura de ese tuit y con el jefe de jurídica, doctor Morales, ¿puede ser? Usted que está al tanto de toda la jerarquía, creo que es el doctor Morales. Bueno, Departamento Jurídico. pero el jefe firma y presenta como prueba el tuit del diputado Lerete para que se investigue el faltante de 38 toneladas. No, intendente, eso no es serio. Acá hay que investigar. ¿Qué fue lo que hicimos con Amicone? Investigamos y presentamos todas las pruebas, que no hizo la intendencia. Cierro el capítulo con una frase que por allí mencionaba un integrante de esta comisión investigadora y también vicepresidente de la Junta, Sergio Pereira, que decía, Lerete está nervioso porque se le acaba el tema de campaña. ¿Qué tiene para responder ese Pereira lo respeto muchísimo. Fuimos ediles colegas en el 2010. Una persona que lo vi madurar políticamente, creo que es muy sano, es un político sano, es un político de los que uno se puede sentar a conversar y a dialogar. Lo que dijo lo tiene que decir, porque no tiene otro argumento como para poder avanzar en este tema. Está claro y estoy seguro que en el fuero más íntimo de él, como edil, como político y como persona, seguramente él no quería este final. Él quería avanzar en la investigación, porque él lo demostró. ¿Por qué digo lo demostró? Porque los compañeros que él tiene, que son obviamente ediles de nuestro partido, tanto Tamborini como Morandi, y el propio edil denunciante Colombo, a mí me manifestaron que de la totalidad de ediles del Frente Amplio que integran esa comisión, quien siempre estuvo dispuesto hasta llegar a fondo fue Pereira. Por eso lo respeto mucho. ¿Hacemos la pausa? Sí, ¿Seguimos charlando? ¿Cómo no? Tanda, ya regresamos. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Nos metemos ahora en tema nacional, ¿le ¿Cómo parece? no? Adelante. Te da su orden, como siempre. Es un fenómeno. Caso Astesiano. Sí, dígame. ¿Qué visión tiene sobre el asunto? ¿No se demoran los cambios? ¿No exige esto algún cambio de carácter, digamos? Pensemos en el ministro, pero también en otras estructuras. Hay por lo menos 3 carteras involucradas en la investigación, LRT. Cancillería, Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior. Cada día que pasa se conocen más datos, aspectos vinculados
a esta investigación de carácter judicial. Parece que Astesiano generaba nexos con empresarios, ponía o tenía a su disposición la flota de vehículos estatales, tenía el Guardián, ofrecía los servicios del Guardián. ¿Qué hay que hacer, Lerete? ¿O bien, qué haría usted en lugar del presidente? Bien. Primero, esto nos generó a nosotros una indignación muy grande, usted lo entenderá. Primero porque conocemos al presidente de la República hace 26 años. La mitad de nuestra vida la he compartido con el presidente desde el punto de vista político. Sé lo que es el presidente, sé lo que es Luis desde el punto de vista humano, sé lo que es desde el punto de vista político, y sé que cuando él da confianza son como cabos que va atando de confianza, y cuando desde otra perspectiva se quiere erosionar esa confianza, él es muy duro. Cuando digo muy duro me refiero a que tiene que ser un caso de estas características para que pierda la confianza en esa persona. Es más, si usted recuerda las declaraciones, cuando es detenido Astesiano y es conducido, el presidente dice vamos a esperar el pronunciamiento de Fiscalía. No hace el clásico prejuzgamiento de decir lo llevó la policía, tendrá culpa. Seguramente pueda tener alguna culpa, pero primero hay que esperar el pronunciamiento, y después de ese pronunciamiento, que es donde se rompe la confianza, ahí se rompe la confianza, bueno, ahí ver cuáles son los pasos a dar, que fueron contundentes, obviamente la desafectación, no había otra posibilidad. Ahora, creo que las consecuencias que se van dando o las repercusiones nos indignan y nos ponen muy mal, porque esto no es lo que se merece el presidente de la República, no es lo que se merece la institucionalidad, y no es lo que se merece los que miles y miles de personas a lo largo y ancho de Uruguay hemos trabajado junto al presidente hace 26 años. El clásico se comió un garrón, esa frase lo ha escuchado usted, se comió un garrón. Bueno, esto es lo que está sucediendo en presidencia y con el presidente. Ahora, ¿no hay gente encargada de alertar y de evitar que se coma ese garrón? Se habló de todo esto. Se habló de todo esto en la interpelación que fue Heber, usted lo recordará. Se habló también de los antecedentes. Ayer el presidente dio una valoración al respecto. Lo que acá hay que hacer es pasar raya y mirar hacia adelante. El presidente, como lo está haciendo ahora, y voy a poner en paralelismo el Frente Amplio en Canelones, metiendo todo debajo de la alfombra para que no se investigue. No, el presidente fue transparente. Actuó. Rápidamente se expidió. ¿Se acuerda que al otro día ya estaba haciendo una conferencia de prensa? Fue muy transparente. Y lo sigue siendo, es más, sigue hablando del tema cada vez que el periodismo se lo consulta. Entonces, no creo que se le pueda pedir más al presidente de cómo ha actuado. Pero el presidente... Mucha transparencia. El presidente es mano, el presidente es el que arma el juego. Entonces el presidente es el que tendría que hacer determinados cambios en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio del Interior, porque todo eso, Lerete, falló. Pero a ver, una cosa es el problema en sí, que ya lo detectaron y a partir de allí hubo un pronunciamiento, pero después determinadas repercusiones que hay que medir muy bien el calibre. ¿Qué quiere decir muy bien el calibre? Detectar dónde fue la falla. ¿La falla fue técnica o fue política? Porque lo que usted me está pidiendo son remociones políticas. Las remociones políticas en este caso. Que pueden ser de cargos técnicos, ¿no? Entendamos, ¿no? Está perfecto, pero tenemos que ser muy finos. Porque si yo paso la guillotina por alguien técnico que no tiene la culpa, creo que voy a actuar mal. Y también si paso la guillotina por un cargo político que en este caso no tendría directa vinculación con este tema, también puedo cometer un error. Entonces, tengo que tener cuidado con esto, ¿verdad? Acá lo importante, y perdónenme en 30 segundos, que Fiscalía y la fiscal Fossati investigaron a fondo, llegaron a donde tenían que llegar y siguen avanzando en este tema. Que eso está muy, pero muy bueno. ¿Ha erosionado esto la confianza de la población en el presidente? Si nos regimos por las últimas encuestas, no. Lo dijo el propio encuestador de Opción Consultores, que se mantenía estable la aceptación del presidente de la República a pesar de este tema, ¿verdad? Tampoco uno puede estar midiendo si realizo tal o cual declaración o tal actitud a ver cómo impactan las encuestas. Creo que no se puede gobernar así. Uno tiene que gobernar por convicción y siempre apuntando a hacer las cosas bien. Que este tema, usted va al libreto de los 5 años y dice, bueno, me puede pasar esto y esto, pero esto no está, no está en el libreto. Estaba fuera del libreto. Estaba fuera del libreto. Eso está clarísimo. No estaba dentro de las posibilidades.
Así como el tema de la pandemia tampoco estaba, bueno, esto no estaba. Podrían estar otros temas vinculados con otros asuntos, pero esto no estaba. Porque además, si usted me dice, es una organización que va salpicando a 10, 15, 20, 40 personas que en connivencia con el autor intelectual y material tenían vinculación. Acá hablas de 3 carteras, ¿no? Bien, pero no de personas que colaboraran con él. A ver si me explico. Sí, claro. Es decir, está bien. No es que de los 3 ministerios trabajaran para la industria de corrupción de fulano de tal. No, es fulano de tal, que usando su ventaja de estar cerca de quien usted y yo ya lo hemos nombrado, operaba. Ese es el clásico tráfico de influencia, es decir, la influencia que yo puedo tener en determinado lugar, que evidentemente lo exploto, y en este caso con un fin de corte lucrativo. De donde se mire, indignante, eso no cabe la más mínima duda. Ahora, se lo sacó, perfecto. El resto sigue operando, no, porque nunca operó. ¿Me explico? No es que hayan operado en función de un ilícito. Claro. Actuaban en función de la legalidad que ese cargo representaba. Que no es, a ver, no es nada menor estar a 10 centímetros del presidente todo el día, ¿no? Para nada. Y es esto que usted me dice, es influencia, ¿no? Sí. Pura y dura. Pero bueno, yo, la verdad, ¿no? Creo y considero que tiene que haber más ramificaciones y tiene que haber remociones. Pero vamos a esperar la investigación que termine. Obvio, pero vamos a esperar la investigación. Cuando la FOSET te diga, o cuando la fiscal FOSET te diga. Reforma educativa. Se lo pregunto a alguien que estuvo, ¿cuánto? ¿1 año, 2? Presidiendo la... Un año. ¿Cómo rindió esa comisión? Bueno, ¿qué visión tiene? Porque, a ver, nos retrotraemos. Se empieza a hablar de la reforma educativa. Se empieza a tirar algunas puntas, como se dice habitualmente, en los medios. Arranca los encuentros cara a cara. Se transforman en un enfrentamiento entre las autoridades y los sindicatos. En el medio la gente que por allí no entiende mucho y considero sigue sin entender. Hay un cónclave en presidencia. Imagino que usted asistió. Asisten todos los actores de la coalición de gobierno. Y ahí hay un cambio, digamos, en cuanto a la maniobra de comunicación, que le hace bien porque empieza una campaña televisiva, radial, se empieza a hablar más del tema y como que se le da un giro a esa campaña. Ahora, la pregunta es, ¿la gente verdaderamente sabe a lo que apunta esta reforma? ¿Sabe el contenido de esta reforma, LRT? Seguramente la población no tenga el contenido de la transformación educativa en un amplio porcentaje. Lo que tiene es lo que habitualmente a través de los medios tradicionales se informa del conflicto. Tiene más información del conflicto que, evidentemente, la esencia o el contenido de esta transformación educativa. ¿Le erraron políticamente cómo plantearon la cosa? ¿Le erró Silva? Mire, yo participé de la primera reunión de la transformación educativa en Atlántida, se hizo en el Country Club. Ahora participé de una de las últimas acá en Pando. Ahí hubo distorsión. ¿En Atlántida? Sí. Yo estuve ahí, no. ¿Cómo que no? Sí, trascendió que hubo... Eran 10 profesores, estaba ahí, 10 profesores que empezaron a generar ciertos abucheos. Por eso le digo. Pero... Es una distorsión, LRT. Sí, pero... Si mañana usted va a hacer un acto político y yo empiezo a abuchearle, bien. Eso es una distorsión. Ahora, si vienen 40 y sigue el abucheo y se interrumpe, ahí sí se distorsionó. Ahora, si esas 10 personas después se fueron y continuó lo que era la reunión, no hubo ningún tipo de interrupción. Simplemente hubo algo que pasó momentáneamente. No, Atlántida fue muy tranquilo. Como lo de Pando fue muy tranquilo. Bueno, en Pando no hubo nada, ni abucheo, ni nada. Lo de Pando yo lo destaco porque hubo 4 docentes que plantearon determinados temas vinculados con las horas, que se podían perder. Y de manera muy, pero muy clara, el presidente de Codicen, Robert Silva, dijo, mire, vamos a anotarlo porque acá no puede perder nadie. Y si usted me dice que de 6 horas se pueden perder 2, yo tengo que tomar nota. Bueno, eso es la transparencia de un gobierno. Si tiene algunas dudas, en este caso era vinculado, no recuerdo con exactitud, pero eran clases de educación física que se podrían perder, bueno, vamos a tomar nota, porque acá no se pretende perjudicar a nadie. Hay una frase que utilizó Robert Silva, en el comienzo cuando nos hizo un planteo en la residencia de Suárez a los diputados, senadores e intendentes y ministros. Dijo, como se venía, nosotros no podemos seguir, tenemos que hacer algo, porque tenemos los índices peores en América Latina. Me refiero a aprendizaje, repetición, no solamente a nivel liceal, sino también
a lo que hace a la comprensión, por ejemplo, lectora, matemática y ciencia. Es decir, esos 3 niveles donde el uruguayo está muy por debajo. Y en esta transformación educativa hay 2 temas que son centrales. ¿Qué educo? ¿Qué enseño? ¿Y cómo? El qué y el cómo. El qué son los contenidos. ¿Qué contenidos le voy a dar a ese escolar? ¿Qué contenido le voy a dar a ese inicial que me permitan retenerlo en el sistema educativo? Es decir, que no deserte, que no vuelva insistentemente tampoco a repetir, no por voluntad propia, sino porque no aprende. Bueno, ahí hay una dualidad de criterio importante, ¿no? Porque la propia Cherro y Silva cuestionaban en el 2013 cuando el gobierno frente amplista flexibiliza la repetición y ahora la impulsan ellos. Lerete, ¿cómo se explica eso? Claro, pero tiene muchas salvedades. No es la repetición evitarla simplemente por evitarla para generar un número. No. Acá se va a otros factores y si eventualmente tiene esa persona que volver a cruzar el año, lo va a hacer. No. Cada cosa en su lugar. Ahora, voy al qué y al cómo. El cómo es muy importante también. La manera pedagógica. Por eso la capacitación a los docentes. Si todo, son casi 5 o 6 ítems, que son bastante amplios, donde allí el presidente del CODICEN nos explicó con claridad meridiana qué le queremos enseñar a las próximas generaciones y cómo. ¿Sale esa reforma, Lerete? Mire, la reforma, ¿se consolida? La reforma está en marcha. La reforma no va para atrás. La reforma en marzo del año que viene, a pesar de que los gremios vayan a hacer lo que tengan que hacer, y digo, me voy a restringir. No es los gremios, son los integrantes de algunos sindicatos. Porque mire que hay muchas personas que están en los gremios y fuera de los mismos también, que están colaborando con esta transformación educativa. Le digo con claridad, ¿no? Y lo otro que se consolida, la coalición en el departamento de Canelones. Digo porque vio que se ha empezado a especular por parte de, ¿no? De algunos politólogos, sobre todo, que hay un par de departamentos donde se quiere generar la coalición. Yo he visto por allí alguna imagen, Unidos por Canelones. ¿Se consolida esto, Lerete? Dejamos los temas de gobierno para hablar de política. Sí, señor. No hablamos de la reforma provisional. Usted me la planteó, me la dejó ahí. ¿Qué tiene un carrepancho? No, bien, diputado, hablamos bien, política. Perfecto, hablamos política. Yo no le rehuyo a nada, usted lo sabe muy bien. Y me queda un minuto. Un minuto tiene. Bien. Mire, cuando arrancamos en el 2020 a trabajar, en realidad en el 2019, con todo el tema de la coalición que nos dio el triunfo, ya ahí quedó instaurado que en Canelones nosotros teníamos que avanzar por ese camino. Tuvimos una gran equivocación. Y nos equivocamos y me equivoqué, porque soy parte de esto, que en el 2020 la ciudadanía nos decía a nosotros, voten juntos, vayan juntos en Canelones, si no se puede ganar en esta se va a achicar la brecha. Y eso no pudimos como sistema político de coalición hacerle la reverencia en este caso y decirle que sí a la ciudadanía. Bueno, 2020, 2021, 2022 estamos trabajando para que en el departamento de Canelones exista una unión de la coalición al momento electoral. Es decir, que ese voto colorado, blanco, de Cabildo, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, no estén dispersos, sino que estén juntos. ¿Por qué? Porque este sistema nacional de coalición ha funcionado muy bien y pensamos que en Canelones también puede funcionar muy bien. Con una propuesta que va a ser de matiz de coalición, que nos va a permitir avanzar en municipios y que nos va a permitir avanzar en el objetivo que es la Intendencia de Canelones. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero indica que tenemos una interna en el 2024, luego octubre la elección nacional, segunda vuelta y recién por último en el 4º capítulo allí vamos a tener la elección departamental. Pero no podemos dejar para último momento las definiciones. Por eso el 2023 tiene que ser de definición. ¿Y qué es la definición? Decirle a la ciudadanía que en lo departamental la coalición nacional también va a hacer lo mismo, votando juntos, teniendo un patrón organizado, teniendo una propuesta que, al margen de los matices, de que cada partido le dé su matiz, tenga también denominadores comunes. Lerete, muchas gracias por haber estado. No, a la orden, como siempre, saludo a todos. Y yo aprovecho, capaz que me invita usted antes de fin de año, pero aprovecho a saludar a todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Qué digo? Feliz Semana Santa, feliz todo. Usted no me invita hasta dentro de 6 meses, por lo menos. Dele más seguido, invíteme más seguido. No sea atrevido que yo lo invito. Usted es el de la agenda ocupada. No, mentira. Gracias por estar. No, un gusto. Salud. A ustedes también el agradecimiento por estar allí.
Del otro lado será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.